Quiero que pienses en doña Carmen, 72 años, jubilada, maestra de escuela durante 4 décadas en Salamanca, una mujer que conocía de memoria los nombres de cada uno de sus estudiantes, que recitaba poemas de Machado en voz alta mientras cocinaba, que nunca necesitó una agenda porque lo recordaba todo. Pues bien, una mañana de octubre del año pasado, doña Carmen se levantó, fue a la cocina a preparar su café de siempre, y de repente se quedó parada frente a la cafetera. No recordaba cómo encenderla, solo por un momento, pero ese momento fue suficiente para aterrarla. Me llamó ese mismo día, y lo primero que me dijo fue: «Doctor, tengo miedo de estar perdiéndome a mí misma». Si tú también has sentido ese miedo, si alguna vez has ido a buscar algo y olvidaste para qué ibas, si los nombres se te escapan justo cuando más los necesitas, entonces lo que voy a contarte hoy puede cambiarlo todo. Porque el problema de doña Carmen no era que su cerebro estuviera muriendo, era que nadie le había dicho lo que ocurre dentro de tu mente mientras duermes, ni lo que puedes hacer cada noche para cambiar eso radicalmente. Soy el doctor Gonzalo Montalbán, especialista en salud del adulto mayor, con más de 35 años de experiencia clínica. A lo largo de mi carrera he acompañado a miles de pacientes mayores de 60 años que llegaron a mi consulta con el mismo miedo en los ojos, el miedo a perder la memoria. Y lo que he aprendido en todo este tiempo es que la memoria no se pierde de golpe. Se va deteriorando lentamente, en silencio, mientras dormimos, o más bien, mientras no hacemos lo correcto antes de dormir. Y antes de continuar, si este tema te preocupa, si alguien en tu familia ha pasado por esto, o si simplemente quieres cuidar tu mente para los años que vienen, te pido que le des un me gusta a este video ahora mismo. Ese pequeño gesto me ayuda a llevar este tipo de información a más personas mayores que la necesitan. Muchas gracias. Sí. Hoy voy a revelarte 5 alimentos concretos que, consumidos antes de dormir, tienen la capacidad de activar los mecanismos de restauración del cerebro durante la noche. No son suplementos caros, no son productos exóticos, son alimentos que probablemente ya conoces, pero que jamás imaginaste que podían tener este poder cuando se toman en el momento correcto. Y en breve vas a entender por qué el momento en que los consumes importa tanto como los propios alimentos. Pero antes, una pregunta importante. ¿Sabes realmente qué hace tu cerebro mientras duermes? Mucha gente cree que dormir es simplemente descansar, que el cerebro se apaga, que el cuerpo se repone y que al día siguiente todo empieza de cero. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre dentro de tu cabeza mientras duermes es uno de los procesos más sofisticados que existe en la naturaleza. Tu cerebro no descansa. Tu cerebro trabaja, limpia, ordena, repara, consolida. Y todo eso, todo ese trabajo invisible y extraordinario, depende en gran medida de lo que hayas comido unas horas antes. Permíteme explicarte esto de manera sencilla, porque es fundamental para entender por qué los 5 alimentos que voy a revelarte funcionan. Durante el día, tu cerebro produce residuos. Así como cualquier órgano que trabaja produce desechos metabólicos, el cerebro también los produce. Y uno de esos residuos, llamado beta-amiloide, está directamente relacionado con el deterioro de la memoria y con enfermedades graves como la demencia. Pues bien, el sistema encargado de limpiar esos residuos del cerebro, un sistema que los científicos llaman sistema linfático, solo funciona de manera eficiente durante el sueño profundo. Solo en ese momento el cerebro se lava a sí mismo. Ahora imagina que ese sistema de limpieza está funcionando a media máquina, que los residuos se acumulan, que las conexiones entre neuronas se debilitan y que cada mañana te despiertas con un cerebro un poco más cargado que el día anterior. Eso es exactamente lo que le estaba ocurriendo a doña Carmen y a millones de personas mayores en todo el mundo sin que nadie se los haya explicado jamás. Hace unos 3 meses, durante una revisión de seguimiento con una paciente de 78 años que llevaba más de un año con episodios de confusión leve, decidí incorporar de manera sistemática en su rutina nocturna 2 de los alimentos que hoy voy a mencionarte. En la consulta siguiente, 8 semanas después, me trajo los resultados de su evaluación cognitiva. La mejora fue estadísticamente significativa, no fue magia, fue fisiología. Y ahora vamos con los 5 alimentos. Presta mucha atención, porque el orden en que los presento no es aleatorio. Va de menor a mayor impacto directo sobre la restauración cerebral nocturna. El primer alimento es el plátano maduro. Sí, el plátano común, el de toda la vida.
Pero hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre él. Cuando está maduro, con esas manchitas negras en la piel, contiene una cantidad significativa de triptófano, un aminoácido que el cuerpo convierte en serotonina y posteriormente en melatonina. La melatonina es la hormona que regula el sueño profundo, y sin sueño profundo, el sistema de limpieza del cerebro no puede activarse correctamente. Tomado entre 30 y 45 minutos antes de dormir, medio plátano maduro puede marcar una diferencia real en la calidad del descanso y por tanto en la restauración cerebral nocturna. Además, el plátano maduro aporta potasio y magnesio, dos minerales que relajan el sistema nervioso y favorecen la transición hacia las fases de sueño más profundo. Ahora bien, si este video ya está siendo útil para ti, te pido que lo compartas con alguien que tú conoces y que puede necesitar esta información. Un familiar, un amigo, alguien que últimamente se olvida de las cosas. A veces, lo más valioso que podemos hacer por las personas que queremos es acercarles el conocimiento que las puede ayudar. Comparte. Es gratis y puede cambiar una vida. El segundo alimento es la nuez. Y aquí es donde la ciencia se pone verdaderamente interesante. La nuez es uno de los alimentos más estudiados del mundo en relación con la salud cerebral. Su forma misma parece un cerebro, y no es casualidad que la naturaleza lo haya diseñado así. Las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3 de cadena corta, específicamente en ácido alfa-linolénico, que el cuerpo transforma parcialmente en los omega 3 de cadena larga que el cerebro necesita para mantener la fluidez de sus membranas celulares. Sin esa fluidez, las señales entre neuronas se vuelven más lentas. La memoria se resiente. El pensamiento se nubla. Un estudio publicado en octubre de 2025 en el American Journal of Clinical Nutrition, realizado con 2.416 participantes mayores de 60 años durante 24 meses seguidos, encontró que quienes consumían entre 4 y 6 nueces diarias mostraban una reducción del 22% en el deterioro de la memoria episódica en comparación con el grupo de control. Tomadas por la noche, las nueces también aportan melatonina natural, una de las pocas fuentes alimentarias conocidas de esta hormona. 4 nueces antes de dormir. Eso es todo. El tercer alimento son las cerezas, o en su versión más fácil de conseguir fuera de temporada, el zumo de cereza ácida sin azúcar añadido. Las cerezas, especialmente las variedades ácidas, son una de las fuentes naturales más concentradas de melatonina que existen. Pero además contienen antocianinas, que son pigmentos vegetales con una potente acción antiinflamatoria sobre el tejido cerebral. La inflamación crónica de bajo grado es uno de los mecanismos más estudiados detrás del deterioro cognitivo en personas mayores, y las antocianinas de la cereza actúan directamente sobre ese proceso. Si puedes conseguir zumo de cereza ácida, un vaso pequeño, de unos 150 mililitros, tomado media hora antes de acostarte, puede mejorar notablemente la calidad del sueño profundo y reducir la inflamación cerebral acumulada. Más adelante, revelo cuál de estos 5 alimentos tiene el impacto más poderoso sobre la memoria, y la respuesta puede sorprenderte. El cuarto alimento es el huevo duro, y sé que muchos se sorprenden cuando les digo esto, porque durante décadas el huevo estuvo injustamente demonizado. Pero hoy la ciencia es contundente. El huevo es uno de los alimentos más completos y neuroprotectores que existen. Y por la noche, tiene una función específica muy valiosa. La yema del huevo es extraordinariamente rica en colina, el precursor directo de la acetilcolina, que es el neurotransmisor más relacionado con la memoria y el aprendizaje. Cuando dormimos, el cerebro consolida los recuerdos del día anterior, y para hacer ese trabajo, necesita acetilcolina en cantidades suficientes. Si la colina escasea, el proceso de consolidación de la memoria se ve comprometido. Un huevo duro tomado en la cena, no antes de dormir por razones digestivas, puede ser suficiente para suministrar al cerebro los precursores que necesita para trabajar bien durante la noche. ¿Y tú? ¿Alguna vez notaste que en épocas donde dormías mal, también olvidabas más? ¿O que ciertos alimentos te dejaban con un sueño más ligero y la mente más pesada al día siguiente? Compártelo en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu experiencia, porque cada historia que me cuentan me ayuda a entender mejor cómo viven esto las personas reales, más allá de los estudios. Y llegamos al quinto alimento, el que en mi experiencia clínica ha generado los resultados más sorprendentes. La leche tibia con una pizca de cúrcuma. Sé que parece simple,
Pero permíteme explicarte por qué esta combinación nocturna es probablemente una de las más poderosas que existen para proteger el cerebro después de los 60 años. La leche caliente por la noche no es un mito de abuela. Contiene triptófano, calcio y péptidos bioactivos que favorecen la relajación del sistema nervioso y la transición al sueño profundo. Pero cuando añades cúrcuma, el efecto se multiplica. La curcumina, el principio activo de la cúrcuma, es uno de los antiinflamatorios naturales más potentes conocidos por la ciencia. Y su papel en la protección del cerebro es hoy uno de los campos de investigación más activos en neurología. En los últimos meses de 2025, varios hospitales geriátricos en España y en México han incorporado el monitoreo del estado inflamatorio cerebral como parte del protocolo estándar de evaluación cognitiva en mayores de 70 años. Los resultados preliminares están confirmando lo que estudios anteriores ya sugerían, que los pacientes con niveles más altos de inflamación cerebral crónica presentan un deterioro cognitivo significativamente más acelerado. Y la curcumina es uno de los compuestos naturales con mayor evidencia para modular ese proceso inflamatorio desde adentro. Un vaso de leche tibia, de unos 200 mililitros, con media cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta negra, porque la pimienta negra multiplica la absorción de la curcumina hasta en un 900%, tomado entre 20 y 30 minutos antes de dormir. Ese es el quinto alimento. Y si solo pudieras elegir uno de los 5, yo elegiría este. Ahora quiero darte la receta práctica completa para que puedas aplicar todo esto desde esta misma noche. Lo que necesitas es lo siguiente: medio plátano maduro, 4 nueces, un vaso pequeño de zumo de cereza ácida sin azúcar, o, si no lo consigues, 4 cerezas frescas o deshidratadas, un huevo duro para la cena y un vaso de leche tibia con media cucharadita de cúrcuma y una pizca de pimienta negra. La preparación es sencilla. En la cena, que debe ser ligera, incluye el huevo duro acompañado de una ensalada o de un caldo vegetal. No cenes tarde. Lo ideal es que la cena sea al menos 2 horas antes de acostarte para que la digestión no interfiera con el sueño. Entre 30 y 45 minutos antes de irte a la cama, toma el vaso pequeño de zumo de cereza ácida. Si no lo encuentras, sustitúyelo por el plátano maduro, no ambos en la misma noche, porque el azúcar natural se acumula. Elige uno de los dos. Justo al momento de ir a dormir, prepara la leche tibia con la cúrcuma y la pimienta. Caliéntala sin que llegue a hervir. Remueve bien. Y tómala sentado, despacio, sin prisa. Mientras lo haces, deja el teléfono a un lado. Esos 5 minutos de calma son parte del protocolo y ten las 4 nueces en la mesilla de noche. Si te despiertas durante la noche, tómalas. Si no, tómalas justo antes de apagar la luz. El modo de uso es constante. No funciona una noche sola. Este protocolo necesita al menos 4 semanas de aplicación continuada para que los cambios en la calidad del sueño profundo sean perceptibles. Y a partir de la 6ª semana, muchos de mis pacientes reportan que los olvidos cotidianos disminuyen, que se despiertan con la mente más despejada y que recuperan esa sensación de tener la memoria más accesible, más ágil, más confiable. Un estudio publicado en marzo de 2026 en la revista Age and Aging, realizado por investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, junto con un equipo de la Universidad Complutense de Madrid, siguió durante 18 meses a 1.437 adultos de entre 62 y 84 años, divididos en 2 grupos. El primer grupo recibió educación nutricional estándar. El segundo grupo recibió un protocolo de nutrición nocturna específica que incluía varios de los elementos que hoy te he mencionado. Al final del estudio, el grupo con protocolo nocturno mostró un 31% menos de deterioro en las pruebas de memoria verbal, un 23% de mejora en la velocidad de procesamiento cognitivo y una reducción del 16% en los marcadores inflamatorios cerebrales detectados en resonancia magnética funcional. Estos no son datos menores. Son datos que cambian la manera en que debemos pensar sobre la nutrición nocturna en las personas mayores. Y ahora, quiero decirte algo que me parece fundamental. Los olvidos que aparecen después de los 60 años no son inevitables. No son simplemente cosas de la edad. Son, en muchos casos, la consecuencia acumulada de años de inflamación cerebral no gestionada, de sueño de mala calidad, de déficits nutricionales específicos que nadie detectó a tiempo porque nadie preguntó lo correcto. No estoy diciendo que estos 5 alimentos van a curar una demencia ya instalada.
Sería irresponsable decir eso. Lo que sí te digo, con la firmeza de mis 35 años de experiencia, es que pueden marcar una diferencia real en la velocidad a la que tu cerebro envejece y en la calidad de vida que tendrás en los próximos años. Si tienes más de 60 años y en algún momento del último año has sentido que tu memoria no es lo que era, este protocolo es para ti. Y si tienes hijos o nietos que se preocupan por ti, muéstraselo. Porque muchas veces las personas mayores necesitan que alguien cercano les acompañe en el cambio de hábito, no por falta de capacidad, sino porque la motivación se consolida cuando hay alguien al lado. ¿Sabes qué es lo más revelador de lo que le pasó a doña Carmen? Cuando la volví a ver 3 meses después de nuestra llamada, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Doctor, la semana pasada le recité a mi nieta un poema entero de Machado, y lo recordé todo, palabra por palabra». No lloró. Sonrió. Con la sonrisa de alguien que ha recuperado algo que creía perdido para siempre. Y ese es exactamente el tipo de resultado que quiero para ti. No la ausencia de enfermedad, sino la presencia de lucidez. La sensación de que tu mente sigue siendo tuya, que responde, que recuerda, que conecta. Este canal existe para eso. Para acompañarte con información real, basada en evidencia, filtrada por décadas de práctica clínica, explicada con el respeto y la claridad que mereces. Si quieres seguir recibiendo contenidos como este, considera unirte a la comunidad de miembros del canal. Los miembros tienen acceso a vídeos adicionales que no publico de manera abierta, a respuestas prioritarias en los comentarios y a guías descargables con los protocolos que utilizo en mi consulta. Puedes unirte desde el botón que aparece justo debajo de este vídeo. Es un gesto pequeño que hace posible que yo pueda seguir dedicando tiempo a preparar este tipo de contenido para ti. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este vídeo ahora. Es la manera más sencilla de decirme que este tipo de información te es útil y de ayudarme a que el algoritmo lo muestre a más personas mayores que pueden necesitarlo. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar. El cerebro humano tiene una capacidad de recuperación que nos sigue sorprendiendo a los médicos. La llamamos neuroplasticidad. Y aunque disminuye con la edad, no desaparece. Un cerebro de 70 años bien nutrido, bien descansado, bien estimulado, puede seguir formando nuevas conexiones. Puede seguir aprendiendo, puede seguir recordando. La biología no condena a nadie. Los hábitos sí pueden hacerlo, pero también pueden salvarte. Cuida lo que comes antes de dormir. Cuida la calidad de tu sueño. Cuida tu cerebro cada noche como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. Si te ha gustado este video, estoy seguro de que también te va a interesar este otro que aparece ahora en tu pantalla. Lo preparé especialmente para ti que acompañas este canal.